Les doy la bienvenida a esta nueva clase interactiva que tendremos en base a las décimas. Estamos en la unidad número 5, que habla sobre la poesía popular. La clase pasada hablamos de la poesía de los romances, poesía extraída de la cultura española y que fue traída a Latinoamérica durante la conquista del pueblo español a los pueblos americanos, y que fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en las décimas o la poesía popular latinoamericana que nosotros conocemos. La mayor representante de la poesía popular a nivel nacional ha sido Violeta Parra, ¿ya? Violeta Parra recolectó varios poemas y canciones del pueblo chileno. Ella era folclorista, iba entre los pueblos más rurales del territorio nacional, recolectando varias canciones para hacerlas más populares, para hacerlas más conocidas. Entonces, la mayoría de las canciones de Violeta Parra son recolecciones que pudo hacer durante todo el trayecto o todo el viaje que hizo a lo largo de su vida, y la fue recopilando en distintas canciones, ¿ya? Por eso también, durante este mes, ustedes tenían que leer 7 décimas de Violeta Parra que yo seleccioné, porque tienen total relación con lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Bien, entonces el objetivo de la clase es relacionar las décimas con las características de la poesía popular, ¿ya? Las décimas por sí solas son un estilo de poesía que no solamente se puede decir como una poesía que se puede declamar como una poesía normal, sino que son poesías que son acompañadas con musicalización y que tienen esa característica de ser más musicales que ser más literarias, ¿ya? Aún así, tienen que seguir algunos patrones literarios como estilo de rima, estilo de versos, para convertirse en décimas, ¿ok? ¿Me están escuchando, cierto? ¿Están ahí presentes? Sí. Sí, ya, excelente. Bien, seguimos. Vamos a hacer una retroalimentación. A ver, nosotros hablamos de la poesía de tradición oral. ¿Qué significaba eso? Poesía de tradición oral. ¿Qué quiere decir eso cuando hablamos de que un texto es de tradición oral y no tradición escrito? Que se expresa narrado? oralmente, o sea, como que en vez de escribirlo así, lo dicen hablando. Claro. Sí. Entonces se va transmitiendo oralmente. Violeta Parra, como les digo, durante su vida fue a los pueblos rurales, así los pueblos más chiquititos o más tradicionales de Chile, recolectando canciones que fueron transmitidas por los ancianos de esos pueblos, pero se los transmitían de manera oral, ¿ya? Se las cantaban a ella y ella las escribía, las modificaba un poco, las mejoraba, qué sé yo, para hacerlas conocidas, ¿ya? Eso es tradición oral, ¿ya? Acuérdense que durante el siglo XVIII o el siglo XIX, cuando este tipo de poesía se masificó, no toda la gente sabía leer y escribir. Por tanto, la tradición oral era importantísimo para poder transmitir información, especialmente canciones. Por eso vienen de la tradición oral, ¿ya? La clase pasada hablamos de los romances. ¿De dónde provenían los romances? ¿De qué país? ¿De Francia? Escocia? No tan lejos, no tan lejos. ¿Italia? No, no, Francia. cerca de Italia. España. No. España. España, ahí sí. Ah, España. Sí, espera. Sí. Ya, de España, po. Espérenme un ratito. Ya. Venían de España, ya. Los romances, acuérdense que la palabra romance no tiene toda relación con algo que tenga que ver con relatos de amor, ¿ya? Eso, no relatos de amor, sino que es el estilo de poesía, ¿ya? Y por otro lado tenemos la décima, que es la que vamos a ver hoy día.
La décima se desarrolló en Latinoamérica, fue como una especie de mutación que tuvieron los romances cuando los españoles conquistaron América. Durante la conquista trajeron estos poemas, y aquí en Latinoamérica se empezó a modificar a través de la cultura popular, a través de la cultura campestre, rural, y se creó las décimas como estilo de poesía originaria de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, en la clase pasada hablamos de los romances, de los poemas romances. En primer lugar, como ustedes ya dijeron, vienen de España. Estos tipos de poemas datan del siglo XIII al siglo XVI, ¿ya? A ver, ¿qué época era esa? ¿Era edad antigua, edad moderna? ¿Qué edad era? Antigua. Como entre los 1400 por ahí, o sea, antiguísima. Ya, muy bien, antigua, como el 1400, claro, por ahí. Era durante la Edad Media, ¿ya? Durante la Edad Media, especialmente en España, ¿ya? Estos poemas, romances, están compuestos por una sola estrofa que se llaman tiradas, ¿ya? La clase pasada leímos el poema o el romance de La Niña Negra, ¿ya? Y el romance del prisionero, que son solamente una estrofa. Ya generalmente los poemas están compuestos por varias estrofas para darle un poco más de dinamismo o para separar algunas ideas. En el caso de los romances no, solamente es una estrofa larga, que están hechos en octasílabos. Cada verso es un octasílabo. ¿Qué es un octasílabo? ¿Son 8 líneas? Cerca. Tiene Sí, ¿cómo se llaman? O sea, Ocho como párrafos. 8 pedacitos de palabra. ya, 8 sílabas. Ocho Sí, son sílabas en, octosílabas, son 8 sílabas, sí, así. 8 sílabas en cada verso, ¿ya? Significa que todas las sílabas que compone un verso tienen que ser 8, ¿ya? Así lo vimos en los ejemplos de la clase pasada. Profe, y también tiene solo como rimas asonantes. Ah, ahí lo puso. Ah, claro, muy bien, excelente. Solamente tiene rima asonante en versos pares. Acuérdense también que estos poemas tenían un carácter narrativo. No eran como los poemas tradicionales que hemos leído, donde se transmiten sentimientos, se transmiten emociones, sino que aquí se cuentan historias, ¿ya? Historias ya sea de héroes, historias de personas, historias como más bien noticiosas, donde se cuentan acontecimientos históricos, Como ¿ya? que informa. Exacto, es un poema, claro, un poema informativo. Ya acuérdense que cuando hablamos la clase pasada sobre los romances, también hablamos de los juglares. ¿Qué era un juglar? ¿Se acuerdan? Un juglar era una especie de poeta itinerante, un poeta que viajaba a lo largo del Sí, territorio. ¿Y profe, qué hacía? era el escocés que iba cantando como las historias, creo, y llevaba como una guitarrita. Exacto, llevaba un laúd, que era una guitarrita pequeña, iba cantando los poemas. Entonces, estos poemas no solamente eran para entretener, sino que también para informar. Entonces, este juglar también cumplía el rol de informador, entregando noticias al pueblo a través de las canciones o a través de estos poemas, ¿ya? Por eso tienen un carácter narrativo los romances, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de décimas, ¿ya? Acuérdense que ya cuando el romance pasa durante la conquista a Latinoamérica, traída por los españoles, aquí en Latinoamérica comienza a evolucionar y a tener nuevas características, ¿ya? Aquí tenemos una décima, la vamos a leer, la voy a leer rápidamente, y de ahí ustedes van analizando qué características tienen más o menos para que vayamos entendiendo qué es una décima, ¿ya? Esta se llama No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no traiga. Edificio que no caiga, ni cosa que fin no tenga. No hay nada que se mantenga con el paso de los años, y hasta los mismos engaños dejan paso a la verdad para ver con claridad los tremendos desengaños. ¿Ya? Esta es una décima. ¿Por qué es una décima? A ver, ¿qué cosa ustedes pueden distinguir?
Porque no es no es una estrofa, sino que es más larga, tiene más de 4 versos en cada pedacito. Y además rima sonante Ya, cada muy 2 bien. versos. Aquí, claro, tenemos un estilo de rima. Tenemos un estilo de rima bien particular, a diferencia del romance. Tenemos también más versos, claro, a diferencia de otros tipos de poemas. ¿Ya? A ver, ¿cuántos versos hay? 10, 10 ya. ¿Qué significa la palabra décima? ¿De qué viene? Décima. de la 10. palabra 10, 10 objetos, 10 Claro, cosas. exacto. Entonces, las décimas son poemas que están compuestos por 10 versos, y no solamente 10 versos, sino que cada verso está compuesto de 10 sílabas a la vez, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, como haciendo una comparación entre el romance que vimos en la clase pasada y esta décima, el romance era más narrativo, nos contaba una historia. ¿Qué pasa acá? ¿Nos cuentan una historia? No, acá ya van a explicar como un dicho, por así decirlo. Exacto, nos están explicando un dicho popular. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué lo podemos Que, interpretar? que las cosas malas igual tienen como una enseñanza o algo así. Igual que las Es- cosas buenas tienen como un problema. exacto, muy bien. Todo lo malo también uno puede extraer lo bueno, y al revés también, de lo bueno podemos encontrar Como cosas las malas. consecuencias. Exacto, muy bien, es un dicho. Entonces, la poesía popular, específicamente las décimas, provienen de lo rural, de las zonas rurales de Chile, ya del campo. Por eso siempre son acompañadas por la guitarra. Bien, entonces el contenido de esta unidad que hemos visto, hablamos sobre la poesía popular, hablamos sobre la poesía de los romances, y hoy día nos toca hablar sobre las décimas. Bien, comenzamos hablando de las décimas. A diferencia del romance, la décima es un género que se origina en la escritura y luego pasa a ser usado en la poesía popular oral. La décima llega a América con los conquistadores y se desarrolla en casi todos los países de habla hispana, desde la colonia hasta la actualidad. Es adoptada por los poetas populares para sus creaciones orales y escritas, ¿ya? Entonces, a diferencia del romance, la poesía de las décimas comienza de la escritura, ya es mucha composición y mucha inteligencia también, porque hay que seguir un patrón, no solamente un patrón de rima, sino que también una cantidad específica de versos y una cantidad específica de sílabas que hay que comenzar a componer para poder hacer este poema, ¿ya? Y como ya habíamos dicho, es en Latinoamérica donde, durante la conquista, donde se empieza a masificar este estilo de poesía. En Chile, la décima se utilizó en una manifestación muy particular de la poesía popular que se desarrolló entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la lira popular. Los poetas populares que escribían estos textos clasifican en dos grupos las temáticas que abordan: el canto a lo humano, que incluye temas como el amor, la política, la guerra, y temas de actualidad como asesinatos, tragedias naturales y otros hechos de interés público, ¿ya? Esto, a pesar de que sean poemas más bien populares, no solamente entregan sentimientos, sino que también pueden contar algunos acontecimientos, no así como el romance, que es más bien narrativo. Aquí igual se transmiten sentimientos, pero a la vez se transmiten hechos históricos, ¿ya? Aquí al lado hay un ejemplo de cómo se transmitían o cómo se hacían conocer estas décimas. Acuérdense que les dije que eran poemas más bien que partían del origen de la tradición escrita más que de la tradición oral, ¿ya? Y su tiempo de desarrollo fue a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿ya? Es decir, entre el 1890, ¿ya? Y a inicios del siglo XX, desde el 1900 hacia adelante. ¿Quién es la mayor exponente de las décimas o de la poesía popular aquí en Chile? Violeta Parra. Violeta Parra. Hay muchos más, obviamente, pero Violeta Parra es la más conocida a nivel nacional, ¿ya? Vamos con las características de las décimas.
En primer lugar, es un poema compuesto de 10 versos, ¿ya? Un poema compuesto de 10 versos. ¿Alguien, por casualidad, no sabe qué es un verso para explicarlo? ¿O alguien me puede explicar qué es un verso? Son párrafos, como conjunto y espacio, más o menos. Más o menos, claro. Esas son las estrofas. Esas son las estrofas. Es la línea, como cada línea es un verso Claro, de la estrofa. muy bien. Cada línea es un verso. Cada línea escrita es un verso. Cada verso posee de un octasílabo a una décima. Acuérdense que los octasílabos son versos de 8 sílabas, ¿ya? El verso puede tener de 8 a 10 sílabas, ¿me entienden? Para que sea una décima. Puede tener de 8 a 10 sílabas. Puede tener justo 10 sílabas todo el poema, o puede ser de 8 a 10, ¿ya? El romance solamente tenía que tener 8 sílabas, justas. Todos los versos eran 8. En el caso de la décima, de 8 a 10 sílabas. Tiene rima consonante. Acuérdense que el romance tenía rima asonante en versos pares. Solamente los versos pares rimaban entre sí. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, rimaban entre sí y era rima asonante. En el caso de la décima era rima consonante. ¿Qué significa la rima consonante? Es cuando se escribe y se escribe en parecido o igual. Igual, claro. Tienen la misma terminación de sílabas. Por ejemplo, si un verso termina en amor, el otro podría terminar en dolor. Terminan en la misma sílaba. ¿Ya? Eso es rima consonante. Este es un patrón. Cada décima sigue un patrón establecido de rima. Por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero el patrón es A, B, B, A, C, C, D, D, C. Lo vamos a ver con un ejemplo que yo les voy a mostrar para que lo entiendan mejor. Acá está. La estructura de la rima, ¿ya? Cada décima sigue el siguiente patrón, ¿ya? Miren, la voy a marcar. Aquí. Ya, acá tenemos, ¿cuánto? Esta es una décima completa. Tiene 1, 2, 3. Están viendo los números, ¿cierto? Que trato de hacer. Sí. Sí, ya, estoy tratando de dibujarlo lo mejor que puedo. Son 10. Excelente, Camilo, son 10. Son 10, ya. Acá tenemos una décima completa de 10 versos. Ya. ¿Bien? 10 versos. Ahora, lo voy a leer para que quede más claro, y de ahí analizamos el estilo de rima. Dice: señas del juicio final son las que ya se están viendo. En todos, según lo entiendo, es la ruina en general. Contra el terrible mal habrá que ponerle luego, y así vivirá en sosiego la gente según se opina, y para aumentar la ruina el volcán vomita fuego. Bien, acá tenemos entonces un estilo de rima. Si se dan cuenta, está con colores acá en esta columna. El primer verso, ¿con cuál rima? Con al. ¿Ya? ¿Y qué número es? La El número- 4. Ya. Ah, El verso 1 rima con el verso 4 y el verso 5. Por eso está como este patrón de A, A. ¿Ya? Después seguimos con el verso 2. ¿El verso 2 con cuál rima? Con el Con el 3. Con el 3. Con el 3, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, este patrón que tenemos acá al ladito, lo respeta este poema, esta décima, porque así se componen las décimas, siguiendo este mismo patrón. El verso 1 tiene que rimar sí o sí con el verso 4 y el verso 5. El verso 2 tiene que rimar con el verso 3. El verso 6 tiene que rimar con el verso 7 y el verso 10. Y el verso 8 tiene que rimar con el verso 9. Independiente de la palabra, tiene que sí o sí terminar en rima consonante, ¿ya? Esto es más complicado de entender, pero yo se lo estoy explicando lo mejor que puedo para que ustedes lo entiendan, y acuérdense que yo siempre grabo el video para que ustedes lo puedan revisar después, si es que tienen alguna duda, ¿ya?
Entonces, toda décima tiene que seguir este patrón que tenemos acá marcado. Toda décima sigue este patrón para que sea una décima. No solamente tiene que tener 10 versos compuestos con versos octasílabos a décimas, sino que también tiene que seguir este patrón. Por eso no pertenece tanto a la tradición oral, sino más bien a la tradición escrita, porque es un poema muy, muy complejo. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Bien, acá hay un ejemplo con el mismo poema, en la misma décima que vimos recién, que yo acabo de leer. Acá están los primeros 3 versos. ¿Ya? Está el verso 1, el verso 2 y el verso 3. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí nos marcan la cantidad de sílabas que tiene cada verso. ¿Ya? El primer verso tiene 7, ¿ya? Pero aquí se le suma otro. Eso lo van a aprender ustedes en la enseñanza media. Esto se llama sinalefa, pero lo van a aprender ustedes en la enseñanza media, que cuando termina en cierta acentuación se le suma o se le resta una sílaba, pero eso lo van a aprender después ustedes. ¿Ya? Pero el segundo verso termina con 9 sílabas y el tercer verso termina con 8 sílabas. ¿Ya? Y aquí al lado nos marca por qué se cuentan las sílabas de esa manera, o por qué se le descuenta o se le suma otra sílaba. ¿Ya? Pero eso se llama sinalefa, ustedes lo van a aprender en la enseñanza media. ¿Ok? Y acá hay un ejemplo entonces de octasílabos a décima. Bien, vamos con una actividad donde ustedes van a reconocer, ustedes no simplemente yo voy a leer el poema y ustedes me van diciendo por qué es una décima, qué cosas de décimas posee, ¿ok? Este es el fragmento de la décima que se llama Pa' cantar de un improviso de Violeta Parra, ¿ya? Acuérdense que como les conté en un principio, ¿qué hizo Violeta Parra durante su vida? Aparte de cantar, obviamente. ¿Qué hizo ella con las canciones? ¿De dónde las sacaba? ¿No les dije? ¿Las creaba? No solamente que las creaba, sino algo más. ¿Qué hacía? De los pueblos pequeñitos típicos Iba a de Chile. cantarlos, en los pueblos pequeñitos iba a cantarlos, pero en los pueblos más rurales. Claro. Iba a los pueblos más rurales, a los pueblos más pequeñitos de Chile, hablaba con las personas más viejas que encontraba, o sea, con los ancianos que habían nacido en ese pueblo, hablaba con ellos y esas personas le compartían a Violeta Parra esas canciones o esos poemas. ¿Qué hacía ella? Las registraba, las escribía, les ponía música y la hacía parte de su repertorio musical, ¿ya? Entonces, muchas de las canciones de Violeta Parra, muchas de esas canciones, ella las sacó de pueblos del campo chileno, ¿ya? Y la iba compartiendo a nivel mundial, ¿ya? Esta se llama Pa' cantar de un improviso y utiliza mucho el vocabulario chileno, como hablamos normalmente los chilenos. Cuando yo lo lea, ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Comienzo. Pa' cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizos han de florear los vocablos. Se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. También, señores oyentes, se necesita instrumento, muchísimos elementos y compañero elocuente. Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia. Quisiera tener memoria para entablar un desafío, pero no me da el sentido para finalizar con gloria. Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón. Con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3. Del clavijero a sus pies, la entrasta ura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Ya, el poema es más largo, yo lo fui cortando. Primero, ¿cómo nos damos cuenta que este poema fue extraído de la cultura chilena? Por ejemplo, cuando dice conoceor, así como
hablan como así el acento. Muy bien, es como el vocabulario chileno, ¿cierto? Aquí, acá está Sí, pero conocido. es como el vocabulario que usan las personas del sur, porque aquí como que conoce horno, se usa mucho así como no sé, normalmente. Excelente, muy bien. Claro, seguramente esta décima la sacó del sur de Chile, ¿ya? Conoceor, ¿qué otra palabra está mezclada o mal dicha? ¿Cuál creen ustedes? Para cantar. Para cantar, muy bien. Nosotros los chilenos, bueno, los extranjeros que están aquí en la clase se pueden dar cuenta que nosotros los chilenos siempre mezclamos las palabras o las vamos acortando, ¿cierto? En vez de decir para cantar, decimos para cantar, ¿cierto? ¿Qué otra palabra nosotros no nos podemos dar cuenta aquí en el poema? Que está como orientada al lenguaje chileno. Víctor, sin ordenanzas. Para entablar, Para entablar, sin para ordenanza. finalizar también. Acá, para finalizar. Pa' Hay entablar. varias acá. Hasta el diablo. El diablo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, se me perdió esa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay varias. Se me perdió esa del diablo. ¿Dónde estaba? Está la Acá primera. está. Está allá. Acá está. Hasta el diablo, ¿cierto? Incluso se comen una letra ahí, po. Hasta el diablo, dice ahí. Hasta el diablo. ¿Ya? Incluso aquí, en vez de San Pedro, dice San Pedro. San Pedro. ¿Ya? Buen, en vez de decir buen contendiente, dice buen contendiente. ¿No les pasa a ustedes de repente que en vez de decir esto está bueno, decimos esto está bueno, está muy bueno? ¿Ya? Entonces, son palabras que están extraídas del vocabulario chileno y que son pertenecientes, como alguien dijo por ahí, del sur de Chile. Ya, ahora, ¿por qué es una décima? ¿Por qué aquí tenemos 3 décimas juntas? ¿Qué son? ¿Por qué nos damos cuenta que son décimas? Porque tienen 10 versos cada una. Ya, cada una tiene 10 versos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Esta también tiene 10. La número 2 también tiene 10. Y la número 3 también tiene 10. 10 versos cada una. Son más, yo puse solamente las 3 primeras. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que se convierta, que hace que estos poemas sean décimas? El orden en el que están escritas las últimas rimas, las consonantes. Ah, ya, muy bien. Tenemos aquí A, porque improviso con cuál rima. ¿Con qué verso rima? Con castizo. Ya, A, muy bien, castizo, A, y después ¿con cuál? ¿Con cuál? Con granizo. Muy bien, con granizo. En el caso de talento, ¿con cuál rima? Entretenimiento. Ya, entendimiento, muy bien, ahí. Entendimiento, muy bien. Vocablo, ¿con cuál rima? Con diablo. Muy bien, con diablo. Y después, diablo, ¿con cuál rima? Con Pablo. Con Pablo. Muy bien. Ahí está. Y por último, razones, ¿con cuál rima? Con conversaciones. Conversaciones. Muy bien, ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, esta primera décima está con el patrón que ya le había mostrado, de A, B, B, A, C, C, D, D, C. Lo mismo con las otras dos. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? O cuenten el primer verso. Y hay 1, 9. 9, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Acuérdense que para que sea una décima tiene que ser un octasílabo, de un octasílabo a una décima. O sea que ¿Ya? puede ser 8, 9 o 10. ¿cierto? Claro, puede ser 8, 9 o 10. ¿Ya? No hay precisión entre el número exacto, no es como un romance que puede ser de 8 a 10. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer el cierre de la clase, chicos. Vamos con algunos conceptos que acabamos de hablar hoy día.
Yo se los voy presentando, ustedes me van explicando un poco qué entendieron y finalizamos, ¿ya? Historia de las décimas. ¿En qué siglo comienzan las décimas? En el siglo XIII hasta el siglo XVI. Esas son Edad Media. Y esas son el romance. Claro, esos son los romances. Aquí en Latinoamérica, o sea, ¿en qué siglo más o menos se desarrollaron? ¿Alguien se acuerda? En el siglo XIX al siglo XX. Excelente, del siglo XIX al siglo XX. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se comienzan a masificar. Era la manera también de entretenerse, ¿ya? Antes los poemas eran más importantes, la gente los consideraba como elementos artísticos muy importantes para su diario vivir, entonces no solamente la gente compraba libros para leer poemas, sino que los poemas eran publicados en las revistas, eran publicados en el diario y eran también repartidos en la calle. No es como ahora que es muy raro que leer un poema en la calle o en un diario, ¿ya? Antes no, era muy común, muy normal encontrarse con las décimas o con los poemas escritos en los diarios o que alguien te las repartiera en la calle, ¿ya? Como especie de folleto. Bien. La poesía popular. ¿En qué sector de Chile o en qué sectores de Chile se masificó este tipo de poesía? En la zona rural. Muy bien, en la zona rural. Es normal que las décimas sean acompañadas con la guitarra, ¿ya? Igual como lo hacía Violeta Parra, Víctor Jara y los grandes cantautores chilenos, siempre son acompañados con la guitarra. La guitarra es como el elemento fundamental para poder componer estas décimas, ¿ya? Acuérdense que tienen mucho carácter de musicalización y tienen muchos patrones que lo hace más fácil de interpretar. Y por último, ¿qué característica tienen las décimas? Que tienen 10 versos y cada verso tiene de 8 a 10 estrofas. Muy O sea, bien. sílabas. Sílabas, eso. Tiene 10 versos cada décima y tienen de 8 a 10 sílabas cada verso. Muy bien. Y además tienen que seguir, ¿qué cosa? Las rimas. ¿Qué tipo de rimas son? Consonantes. Y tienen que seguir, muy bien, consonantes y tienen que seguir un patrón de A, B, B, A, así. Ya, muy bien, excelente. Eso es entonces, chicos, la clase de hoy. Teníamos que hablar un poco de cómo se había desarrollado la poesía popular para relacionarla con la poesía de los romances que pertenece a la tradición española, ¿ok? No se olviden de desarrollar la evaluación formativa de lengua y literatura de séptimo y que al finalizarla la tienen que devolver o la tienen que entregar al establecimiento. Ya tienen que ir a dejarla al establecimiento de forma impresa. La pueden imprimir si es que no la tienen, si es que la tienen, complétenla y la entregan con su nombre, o la pueden entregar durante la próxima entrega de Canasta Junaep, ¿ya? Además, no se olviden de hacer las tareas que tienen que hacer normalmente, los trabajos de lectura y todo eso, ¿ok? Cualquier duda, ustedes saben que por el WhatsApp del grupo me pueden hablar o por el correo electrónico. Ya yo ahí cuando me doy tiempo puedo revisar los correos. Ya, ok chicos, eso fue todo sobre la clase. Cualquier duda, ustedes saben que me pueden comunicar, ¿ok? Espero que estén bien, me alegra haberlos visto y me alegra también saber de ustedes y que están pendientes de las clases aún, ¿ya? Cuídense mucho, les mando un abrazo a la distancia, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, No, profe. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, tío. Chao. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, chao.